El tema de hoy es un tema sumamente interesante y vamos a quedarnos así sentados. Quiero entrar en materia y vamos a ver varios textos bíblicos en el recorrido de la predicación. El tema de hoy es el lenguaje de amor de Dios. Cómo Dios anhela ser adorado. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Cómo Dios anhela ser adorado? Y la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Dios anhela ser adorado en espíritu y en verdad. La semana anterior estudiamos acerca de la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y la pregunta de la mujer samaritana parecía muy superficial. Era, Jesús, ¿dónde debemos de adorar? ¿Debemos de adorar como los samaritanos que adoramos en el monte Gerizim? O como los judíos que adoran en Jerusalén. Y Jesús le responde a esta mujer samaritana: no es el lugar lo importante, es que se haga en espíritu y en verdad. Porque por mucho tiempo han habido falsos adoradores que se preocupan más por detalles religiosos y no por hacerlo realmente con todo su corazón, en espíritu y en verdad. Y esta es la situación, que por mucho tiempo hemos adorado a Dios a través de la historia pensando demasiado en nosotros mismos y muy poco en cómo Dios percibe la adoración. Y por eso quiero recalcar este tema, porque Dios anhela esa adoración que va más allá de la liturgia, de cuál es el lugar correcto o cómo es correcto. Y la realidad es que Dios va a algo mucho más profundo, y es a que adoremos en espíritu y en verdad. También Dios anhela que le adoremos de corazón. Y vemos que cuando Dios desechó a Saúl, porque Saúl había desobedecido, envió a Samuel, el profeta, a ungir a David en lo secreto. Y Dios le da estas instrucciones a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y quiero que noten que la instrucción de Dios es: Samuel, no te fijes en su estatura. ¿Saben por qué le dice eso? Porque el hombre más alto de todo Israel en estatura era Saúl. La Biblia relata que de hombros para arriba era el más alto de todos los hombres. Por ende, cuando los israelitas insistieron: queremos un rey, y Dios decía: no, yo soy su rey. No, queremos un rey en esta tierra. Bueno, Dios dice: bueno, les voy a dar su rey, que tanto quieran, escójanlo. Y los israelitas se dejaron llevar por las apariencias, y el hombre más alto fue el que eligieron como rey. Ahora Dios le dice a Samuel: quiero que sepas que yo miro algo distinto. Yo no miro lo que ustedes ven. Yo no soy impresionable de la forma en la que ustedes se impresionan por las cosas. Por eso les he dicho: no es el tamaño del show, no es el tamaño del espectáculo, no es el montaje lo que cuenta delante de Dios. No es el entretenimiento lo que cuenta. Lo que puede impresionar a los seres humanos puede ser desechado por Dios. Ahora, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte nos dicen lo siguiente: alguien puede ser famoso para los hombres, pero desconocido para Dios. Incluso alguien puede ser famoso para los hombres por situaciones religiosas, pero desconocido para Dios. Se acercarán a aquellos y dirán: Señor, ¿acaso no en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos e hicimos no solo uno, sino muchos milagros? ¿Y qué contestará el Señor? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad.
Así es que no necesariamente ser famoso delante de los hombres garantiza ser conocido por Dios. Y quiero recalcar lo que Jesús repite en cuanto a lo que Isaías había recibido de parte de Dios mismo. Jesús, siendo Dios, dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa. Y Dios está buscando verdaderos adoradores. Pero aquellos que solo repiten sin corazón son una farsa en cuanto a su adoración, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ahora, vemos aquí a gente que tenía una expresión de adoración, pero sin corazón. Y cuando ves obras o acciones sin corazón, para Dios son una falsedad. Porque se convierte en una simple actuación, en un simple ritual. De hecho, vemos que el contexto religioso de la época en que Jesús vino, del tiempo en que Jesús vino, era de líderes religiosos que adoraban la pleitesía y actuar delante de la gente y ser reconocidos delante de la gente. Y cuando ayunaban hacían sus grandes dramas. ¡Ay, qué hambre! Y cuando oraban calculaban que el tiempo de la oración les tomara en la plaza donde mejor los vieran, donde más los vieran. Y esas eran puras obras sin corazón. Eso se llama hipocresía. Por ende, Dios no recibe esa adoración. Entonces, pero ahora hay que ver el resto. Dios también dice que alguien podría tener mucho corazón, pero si no hay expresión, entonces tampoco es adoración. Porque Dios también anhela que le expresemos nuestro amor. Vean lo que dice Juan en su primera carta, 1 Juan 3:18. Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Es decir, yo no puedo decir que amo a Dios si no le expreso mi amor. ¿Qué sentirían ustedes si yo les dijera: tengo 4 años de casado y en los últimos 3 años no le he dado un solo beso a mi esposa? Pero ¿cómo la amo? No me creerían nada. Dirían que no la amo. Porque el amor se expresa. Y si el amor no es expresado, entonces realmente no es verdadero amor. Santiago, por ejemplo, dice que la fe sin obras está muerta. Y yo les digo esto: el amor sin ser expresado está muerto. De hecho, uno de los conceptos más cortos acerca de adoración es amor expresado. Y ahora les doy un concepto más largo. No solo amor expresado, sino que adorar es responder con todo lo que soy a todo lo que Dios es. Responder con todo lo que soy a todo lo que Dios dice, y responder con todo lo que soy a todo lo que Dios hace. Pero vean cómo siempre es responder, es actuar, es accionar, es expresar. Pero esa expresión debe partir de un corazón, porque si no se convierte solo en una honra de labios o de acciones, pero un corazón lejano. Entonces partimos de un corazón que ama, pero también que expresa. Y esa es la adoración que Dios anhela de nosotros. De hecho, cuando Jesús habla con la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor. Pero ¿saben cómo midió su amor? Por las obras. Porque cuando les dice lo siguiente, te das cuenta: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, cuando estabas en tu primer amor, demostrabas con obras que estabas en ese primer amor. Pero ahora que tu primer amor ha menguado, también tus obras han menguado. Cuando decimos que amamos a Dios, pero no hay acción, no hay expresión, realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué motivo no le has expresado tu amor a Dios? ¿O por qué motivo no le he expresado mi amor a Dios en alguna ocasión?
Y he visto 4 razones principales. La primera es por el qué dirán. El qué dirán. Vean lo que dice Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Saben qué significa eso? Protección de ego. Voy a proteger mi ego porque me importa mucho el qué dirán. Y de hecho ego es decir esto: yo soy el que importa y no tú. Algunos, por ejemplo, y yo les entiendo, cuando llegan por primera vez a una iglesia, sienten que todo el mundo los está viendo. Y la verdad es que nadie los está viendo. Porque en una verdadera iglesia venimos todos a buscar a Dios. Y podemos con libertad expresar nuestra adoración a Dios. Salomón dijo: el temor del hombre pone lazo. Esa palabra hebrea para lazo significa enreda, es una trampa. Si yo vengo y tengo mucho anhelo de expresar mi adoración a Dios, pero empiezo a pensar en qué va a decir este y qué va a decir aquel, y tal vez me está viendo y estoy amarrado, no expreso mi amor. Y algunos dicen: pastor, es que yo no soy expresivo. Especialmente los hombres, somos así. Pastor, yo no soy expresivo. Bueno, la próxima vez que juegue tu equipo favorito, yo te voy a llevar al estadio. Y hay de ti si dices algo. Una sola palabra en ese estadio, porque no eres expresivo. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y saben ustedes que los filisteos habían robado el arca del pacto. David hizo pedazos a los filisteos y logró recuperar el arca del pacto. Y cuando finalmente estaba llevando el arca del pacto hacia Jerusalén, empezaron el viaje y apenas habían dado 6 pasos cuando David dijo: paren, pongan aquí un altar, vamos a danzar. Y algunos eruditos bíblicos dicen que lo hizo cada 6 pasos por aproximadamente 40 kilómetros. Es como si nos fuéramos danzando de aquí a la Antigua, más o menos. Bueno, sería del centro a la Antigua, del kilómetro 0 a la Antigua. Y cada 6 pasos dijeron: no, paren, hagan otro altar, dancemos un rato, recuperamos el arca de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Cuando David llega a Jerusalén, Mical, su esposa, la hija de Saúl, lo ve por la ventana y dice: ¿y ese David ya no tiene puesta la ropa real? Lo que se había puesto era una ropa sacerdotal. Y estaba danzando con el pueblo. Y Mical critica la adoración de David. Y es cuando David dice: si para ti esto es vil, a mí no me importa. Para la gente que adoró conmigo a Dios, esto no es vil. Y para Dios tampoco es vil. Si para ti es, no importa. Y esta es la lección. La verdadera adoración es criticada siempre. ¿Saben por qué? Porque Satanás la quiere frenar. Mical pagó un precio muy alto. Dice en el mismo texto que Mical no pudo tener hijos. Ahora, ¿saben qué significaba eso? No solamente que Mical no pudo tener hijos, significaba que Saúl no tuvo ninguna descendencia. Saúl no tuvo descendencia. Sus hijos estaban muertos. Y Mical era como la única esperanza de una descendencia, pero Saúl no hubo. Y Satanás odia las expresiones extravagantes de adoración, las expresiones verdaderas de adoración, y siempre trata de que sean criticadas, y entonces pone en nosotros el miedo. Ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Se los pongo en el contexto del Nuevo Testamento. Aquella mujer que llega con un perfume de nardo puro
a ungir al Señor. Era un perfume que costaba 300 denarios, es decir, costaba 300 días de trabajo. ¿Cuánto ganas tú en 300 días de trabajo? En 10 meses. Eso era lo que costaba ese perfume, en proporción. ¿Y sabes qué dijeron? Aquellos que estaban supuestos a adorar más a Jesús, que eran sus discípulos, ¿sabes qué dijeron esos discípulos? O por lo menos algunos de ellos. ¡Qué desperdicio! Esa muestra de adoración que fue valorada por Dios, para ellos fue un desperdicio. Para Mical fue una vileza la adoración de David. Para Mical fue una vergüenza. Se rebajó el rey. ¿Dónde están sus ropas reales? Y para los discípulos, un desperdicio. La verdadera adoración siempre va a ser criticada. Pero esto es lo que tenemos que entender. Como bien lo dijo el apóstol Pablo, si yo aún agradara a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. La adoración no se trata ni de agradarme a mí mismo, ni de agradar a los que están alrededor mío. La adoración se trata de solamente, expresamente y únicamente agradar a Dios. Y si agradar a Dios me hace quedar en ridículo ante otros, y si agradar a Dios me hace quedar mal ante otros, o me señalan de un desperdicio, o digan lo que digan, no me importa. No me importa. Lo siguiente es, por lo que no expresamos nuestra adoración, es el hedonismo. El hedonismo es una gran trampa, y el hedonismo es una doctrina griega que básicamente lo que dice es que hagas solamente lo que a ti te da placer. Realmente los demás no importan, lo que importa es que tú tengas placer. Y vemos que Jesús, cuando explica la parábola del sembrador, habla de aquellas semillas que cayeron entre espinos. En Lucas 8:14 dice, las semillas que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no dan fruto. En otras palabras, si yo vivo solamente preocupado por mí mismo, solamente buscando mi riqueza, solamente buscando mi placer, estoy ahogado entre espinas y no doy fruto, mucho menos fruto de adoración. El hedonismo enseña que todo lo que hago es para mi placer. Y en la iglesia hoy en día, el hedonismo es una práctica cotidiana. Me refiero a la iglesia en general, en el mundo entero. Ahora, a lo que debería de ser adoración, le llamamos concierto. ¿El concierto para quién es? ¿Para nosotros, para nuestro entretenimiento, o es para adorar a Dios? Entonces ahora resulta, bueno, yo voy a un evento de adoración, pero es un concierto para que a mí me entretengan. Y pago para que aquel se vaya a vivir en sus lujos. Y las canciones que toquen tienen que gustarme a mí. Y pongámoslo en otro nivel, en otra escala. Venimos a la iglesia y decimos, sí estuvo bendecido el culto porque tocaron mi canción favorita. Pero de repente venimos y en el listado no estaba la canción favorita. Entonces, qué feo estuvo el culto, no me gustó la adoración. Eso se llama hedonismo. Pensar que la adoración se trata de ti. Si metiéramos a David en una máquina del tiempo y lo trajéramos a ver nuestra adoración, ¿qué diría David? Un hombre conforme al corazón de Dios, que no le importaba ser rey, que se quitaba las ropas reales, que se metía con el pueblo a adorar, que la propia esposa lo criticaba. ¿Qué diría David de nuestra adoración? Diría, ustedes hacen la adoración para ustedes mismos. Se trata de complacerse a ustedes. Yo solo busqué complacer a Dios. Me criticaron, me señalaron, pero para mí mis títulos, mi posición no valían nada. Cuando estaba en la presencia de Dios, yo era como todos mis hermanos y juntos adorábamos a Dios. Cuando estuve en el desierto, en el cautiverio, porque mi hijo me estaba persiguiendo, lo que yo más anhelaba era volver a guiar al pueblo en adoración a Dios. Que la adoración no se trata de mí. La adoración se trata de Dios. Y
Algunos dicen, yo adoro cuando me siento bien, pastor. Cuando me siento bien, no, mire, cuando estoy en prueba, yo no, ni canto ni nada. Y déjame recordarte lo que Job hizo. En el primer capítulo de Job vemos que Job pierde todos sus hijos, sus animales, sus criados, sus trabajadores. Y cuando recibe 4 malas noticias seguidas, lo que hace es postrarse a adorar a Dios. Y esta es la situación. Tu circunstancia no cambia el hecho de que Dios merece adoración eterna. Puedes estar en el mejor momento de tu vida y Dios sigue siendo digno de ser adorado. Puedes estar en el peor momento de tu vida y Dios sigue siendo digno de ser adorado. Y las criaturas celestiales siguen diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, sin interrupción alguna. No se trata de nosotros. La adoración no consiste en complacer al adorador. La adoración se trata de complacer a aquel que es adorado. Por eso debemos de encontrar bíblicamente cuál es el lenguaje de amor de Dios. Cómo es que Dios se siente amado por nosotros. Ahora, lo siguiente, el siguiente motivo por el cual no expresamos nuestra adoración es por ser solamente espectadores. Santiago 1:22 dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, es decir, no solo sean espectadores, no solamente sean oidores, pues estarán engañando a ustedes mismos. Es decir, no venimos acá solo a ver qué pasa y qué hacen los demás y qué lindo ver cómo este aceptó a Cristo y qué lindo ver cómo este otro adora y cómo se encuentra Dios, con Dios y yo sigo aquí sin tener un encuentro personal con Dios. No estamos llamando a ser espectadores. Los que solo vienen a explorar son aquellos que Jesús relata en la parábola del sembrador como las semillas que cayeron junto al camino, la semilla que fue robada, que no pudo esa semilla germinar y luego brotar. Recuerdo que yo estudié siempre en un colegio cristiano de pequeño y en la primaria teníamos devocionales. Y una compañera me dijo, ¿ya te fijaste que fulano cuando oramos no cierra los ojos? Y yo le dije, ni vos tampoco. Pues estás siendo solo espectador de qué hacen los demás cuando tu deber es encontrarte con Dios, hablar con Dios, adorar a Dios. Venimos a buscarlo a Él. Necesitas encontrarlo personalmente. La cuarta razón por la que muchos no expresan su adoración a Dios es por la religiosidad. La religiosidad es espantosa. Vean lo que pasa cuando Jesús está entrando a Jerusalén en aquella entrada triunfal del Domingo de Ramos. Lucas 19, 37, 40. Al acercarse Jesús a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Estás hablando de no solamente los apóstoles, sino todos los discípulos. Jesús ya en este momento estaba en la cúspide de fama y había demasiada gente por el hecho de la fiesta de la Pascua. Y estás hablando de multitudes aclamándole, diciéndole, como dice el versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero vean quiénes reclaman: los religiosos. Algunos de los fariseos, los religiosos que estaban entre la gente, le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Muchas veces los líderes religiosos hemos tratado de regular la expresión de adoración de un pueblo, y ese es un error. Ese es un error. Porque hemos históricamente, como evangélicos, dicho: no se puede aplaudir en la iglesia, no se puede palmear en la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? Pueblos todos, batid las manos. ¿Por qué estamos tratando de regular las cosas cuando están claras en la palabra de Dios?
No, aquí no se levantan las manos. Y la Biblia habla de levantar las manos a Dios. Y vamos a hablar de eso en la próxima parte de esta predicación. Pero si está en la Biblia es correcto. Yo no soy nadie como líder religioso para tratar de regular lo que tú le expreses a Dios. No soy nadie para eso. Es entre Dios y tú. Y yo escribí una frase y creo que es un poco chistosa, pero la hice inspirándome en esto. La religiosidad es como ponerle chaperón a una pareja casada. ¿Te imaginas? ¿Cuántos son casados aquí? Con convicción, hermanos. ¿Cuántos son casados? Gloria a Dios. Va. ¿Les hubiera gustado ir a la luna de miel con un chaperón? Esa ha sido la religiosidad para nosotros. No se aplaude, no se levanta las manos. No, por favor, eso es ridículo. Tenemos que adorar a Dios extravagantemente como David. Cada 6 pasos decía: paren aquí, vamos a danzar, levanten un altar, vamos a danzar, vamos a glorificar a Dios, vamos a levantar nuestras manos con libertad, vamos a llorar delante de Él, aplaudir delante de Él. Él es digno de adoración. Es como Él quiere ser adorado, no como nosotros nos sentimos bien adorándole. Es como Él quiere ser adorado. Y esto nos lleva a preguntarnos nuevamente: ¿cuál es el lenguaje de amor de Dios? Tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y sabes que tanto tú como yo tenemos distintos lenguajes de amor. Hay un siervo de Dios que también es un estudioso de la conducta humana o del comportamiento humano, que se llama Gary Chapman. Él escribió un libro titulado Los 5 lenguajes del amor. ¿Cuántos han leído ese libro? Muy bien, no todos, se los voy a explicar. Él explica en su libro cómo unas personas se sienten más amadas con ciertas acciones. Y cómo algunas personas con ciertas acciones no se sienten tan amadas. Se los pongo de esta manera. Él habla de 5 lenguajes de amor y dice, por ejemplo, que el primer lenguaje de amor son las palabras de afirmación. Algunas personas se sienten más amadas cuando se les dice algo bueno, cuando se les dice algo bonito acerca de ellas mismas. Cuando se les dice, qué hermosa, o qué bien lo hiciste, o bien hecho, y esa persona se siente más amada por las palabras de afirmación que recibe. Algunos no necesariamente nos sentimos más amados por las palabras de afirmación. Nos gusta, pero no necesariamente es la forma en la que nos sentimos más amados, porque no es nuestro lenguaje de amor. Ahora, el segundo lenguaje de amor que Gary Chapman pone es el tiempo de calidad. Y este es uno de los lenguajes de amor de mi esposa. Ella recibe amor, ella se siente más amada si le dedico tiempo de calidad. Ahora, resultó que mi forma de expresarle mi amor al principio de nuestra relación era con regalos. Ese es el tercer lenguaje de amor, recibir regalos. Yo llegaba con ella y le daba un regalo y no miraba gran reacción. Y yo así me esmeraba, me esforzaba, ahorraba y no miraba gran reacción. Pero me recordé de este libro y me di cuenta que cuando le dedicaba tiempo de calidad me funcionaba. Gracias a Dios por el bien de mi bolsillo. Ahora, Katy también se siente amada con actos de servicio. Por ejemplo, para ella es mucho más beneficioso o se siente más amada que si en lugar de llevarle unas flores, yo le saco la basura a la calle En serio, no estoy exagerando. Si le ayudo a limpiar la casa, para ella es más amor que si le regalo unas rosas. Es su lenguaje de amor. Ahora, este también es el lenguaje en el que Katy me expresa su amor. Katy, al principio de nuestra relación, trataba de expresarme su amor con actos de servicio, y para mí ese no es el lenguaje que recibo. Ella me hacía los grandes actos de servicio y se quedaba viendo como... Y yo,
Y sigue siendo muy servicial, pero después ella descubrió que mi lenguaje de amor es el quinto, es el toque físico, y no se limita a lo sexual, se refiere a un apapacho, un abrazo, a un beso, y entonces ella se dio cuenta que podía hacer actos de servicio y yo me quedaba como igual, pero medio me acariciaba la cabeza y ya estaba yo como perrito rendido a los pies de ella. Cada uno de nosotros tiene un lenguaje de amor, una forma en la que se siente más amado, y lo mismo es con Dios. Y tenemos que pensar hoy, no en cómo nos sentimos bien adorando a Dios, sino en cuál es el lenguaje de amor de Dios, y darle ese lenguaje de amor. Y cualquiera se puede preguntar, pastor, ¿acaso Dios tiene sentimientos y emociones? La respuesta absolutamente bíblica es sí, Dios tiene sentimientos y emociones. Y quiero partir de esta afirmación. Dios tiene sentimientos porque tiene sentidos. ¿Sabes por qué nosotros tenemos sentimientos? Porque nuestros sentidos captan lo que sucede. Palabras de afirmación entran por el oído. Los actos de servicio muchas veces los observo. El toque físico lo percibo con el tacto. Los sentidos son los receptores para los sentimientos. Y la Biblia enseña que Dios tiene sentidos. Ahora, como hay teólogos que son miembros de la congregación y catedráticos de teología también, yo sé que algunos estarán pensando, pastor, ese es un antropomorfismo porque Dios es espíritu y usted está poniéndole sentidos que los seres humanos tenemos a Dios porque es un antropomorfismo. Y la verdad es que la Biblia está llena de antropomorfismos. Y te digo una cosa, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ¿sabes por qué tenemos ojos? Porque Dios ve. ¿Sabes por qué tenemos oídos? Porque Dios oye. ¿Sabes por qué tenemos gusto? Porque Dios también saborea. ¿Sabes por qué tenemos olfato? Porque Dios también huele. ¿Y sabes por qué tenemos tacto? Porque Dios también toca. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Y la Biblia lo enseña así. De hecho, el plan de salvación es completamente antropomórfico porque Dios se hizo hombre para salvarnos. Ahora, mira esto. Dios tiene vista. Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y sus ojos son sumamente sensibles. Mira lo que dice Habacuc 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios también tiene olfato. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato. De hecho, nuestra adoración sube como olor fragante para Él, cuando es adoración verdadera. Dios tiene oído. Éxodo 3:7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Dios inclina su oído a nosotros. Dios también tiene tacto. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Y te recuerdo que cuando Dios pelea con Jacob, Dios toca la cadera de Jacob. Dios tiene tacto. Dios también tiene gusto. David escribe, aderezas mesa. Es decir, tú preparas un banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y en Apocalipsis vemos que cuando Jesús le habla a la iglesia de la Odisea, dice, a los tibios los vomitaré. Porque tiene gusto, Él percibe el gusto. Ahora, a estos sentidos de Dios añade el hecho de sus atributos incomunicables.
Añade el hecho de que Él es omnipresente y de que es omnisciente. Es decir, Él no solo mira lo externo, Él va hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo de la mente. Es más, Él nos escucha antes de que hablemos. Es lo que el salmista dice: no han llegado las palabras a tu boca y ya Dios sabe todo lo que vas a decir. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, Dios lo huele todo. Él lo percibe todo. Y por eso Dios tiene sentimientos. Esa es la segunda afirmación. Dios tiene sentimientos y emociones, porque sus sentidos son mucho más sensibles que los nuestros. Y alguien podría decir: pastor, ¿y entonces qué pasó con la inmutabilidad de Dios? Dios no es cambiante. Bueno, quiero explicarte que la inmutabilidad de Dios es un atributo verdadero, y Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Pero déjame decirte algo: Dios desde siempre ha sido un Dios sensible que reacciona ante diferentes circunstancias y situaciones. Eso nunca va a cambiar de Dios, el hecho de que Él sigue siendo sensible. Louis Berkhoff escribe en su teología sistemática acerca de la inmutabilidad de Dios. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones. Y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Ahora, hay un concepto teológico que sí está equivocado, y es el concepto de la impasibilidad de Dios. La impasibilidad de Dios lo que hace es decir que Dios no tiene sentimientos. Y un teólogo tan saludable como Wayne Grudem, aunque toca en su teología sistemática la impasibilidad de Dios, niega que esta sea correcta, que este concepto sea correcto, porque Dios no es un Dios insensible. La impasibilidad de Dios viene de un concepto griego, de sus falsos dioses, y los griegos decían: los dioses no tienen sentimientos ni emociones, ni les importamos, ellos viven para sí mismos, son egoístas. Dios no es así. Nuestro Dios verdadero no es así. Nuestro Dios verdadero sí tiene emociones, y cada uno de nosotros le importa. Y es el Dios que nos enseñó a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen, porque para Él las emociones son importantes. Y les voy a demostrar bíblicamente sus emociones y cómo sus emociones pueden cambiar. Aunque Él no cambia y es inmutable, sus emociones cambian dependiendo de la circunstancia o la situación que Él observa, que Él percibe, que Él escucha, que Él huele, que Él gusta, que Él toca. Mira, sus emociones pueden pasar de ira a compasión. Isaías 54:8, con un poco de ira, y hasta las puede medir. Y él dice ¿cuánto? Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Mira, tiene un poco de ira porque a la vez tiene compasión. Le gana su compasión por nosotros a la ira que puede sentir. Dios también se ríe. El salmista escribe esto acerca de la reacción de Dios para con sus enemigos. Salmo 2:4, el que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero no solamente se ríe de sus enemigos, también se ríe con sus amigos. Vemos que Jesús tenía sobremesas con sus discípulos. Vemos que Jesús tenía sentido del humor. Tú y yo tenemos sentido del humor porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios se ríe. También Dios se duele. Antes del diluvio, la Biblia nos relata esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hay otra versión que dice: y se le partió el corazón. Dios es sensible. Dios también se entristece. Salmo 78:40 es un salmo que escribe Asaf. Dice: oh, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía. Dios también se enoja. Moisés mismo dice: Dios se enojó conmigo.
Vean Deuteronomio 1:37. Además el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Me dijo: Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. Dios también es un Dios celoso. Éxodo 34:14. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Ahora, por favor, hermanos, especialmente varones, no se agarren de este versículo para sus celos patológicos, enfermizos. Porque Dios es celoso desde su perfección, no desde sus traumas y complejos, porque Él no los tiene. Más bien tenemos que llevar a la cruz nuestros traumas y complejos para superar los celos. Y lo digo yo, que Dios me sacó de eso hace mucho tiempo. Dios también siente gozo, alegría, amor y regocijo. En un mismo versículo dice eso. Mira, Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Para Dios es un deleite. Es un deleite regocijarse sobre nosotros, derramar su amor sobre nosotros, recibir la adoración de nosotros, muestra su alegría para con nosotros, se regocija en nuestros cánticos cuando la adoración es verdadera. Dios también se conmueve. Jueces 2:18 dice: cuando el Señor suscitaba algún caudillo, es decir, algún jefe o juez, también lo apoyaba, y mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. Dios se conmueve. De hecho, el versículo más corto de toda la Biblia es: Jesús lloró. Sabiendo que habría de resucitar a Lázaro, Jesús lloró. Dios también siente contentamiento. Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, es decir, en ti y en mí. Hermoseará a los humildes con la salvación. Dios siente también complacencia. Cuando Jesús es bautizado, hay una aparición de la Trinidad. Jesús está en las aguas del río Jordán, bautizándose. El Espíritu Santo desciende como paloma. Y Dios Padre dice lo siguiente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y mi pregunta es: ¿cómo se siente Dios contigo? ¿Qué siente Dios cuando le adoras? ¿Qué es lo que Dios ve cuando te observa? A mí me puedes engañar. Yo incluso podría pretender delante de ti, pero con Dios no podemos. Cuando Dios ve, Dios lo ve todo. Cuando Dios oye, lo escucha todo. ¿Qué es lo que Dios percibe cuando huele tu corazón? Cuando te toca Dios. Cuando toca a Dios tu corazón, ¿qué percibe? ¿Un corazón de piedra o un corazón sensible? Cuando Dios te prueba, ¿acaso tu tibieza le provoca náusea o siente un deleite en el sabor que tú produces en su gusto? Yo quiero explicarte cómo la adoración es el lenguaje de amor de Dios, porque el término bíblico para adoración es proskuneo. Proskuneo
Esa adoración se transcribe así. Y sabes que proskuneo es una palabra compuesta, se divide en dos. Pros significa hacia o cerca de. Cuando yo digo voy en pro de tal cosa, es decir, voy hacia esto o voy cerca, a acercarme a esto. Pros es acercarse a. Pero la palabra que me impresiona es kuneo, porque kuneo simplemente significa besar. Besar. Adoración es acercarse a besar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene sentidos y sentimientos. Y en el griego koiné, el griego antiguo, definían la acción de un perro cuando se alegraba por la llegada de su amo como proskuneo. ¿Por qué? Porque lo que hace un perro es besar a su amo. Cuando tú llegas a casa y no has visto a tu perro brinca, salta, mueve la cola, da vueltas, te lame la mano y si te agachas, te lame la cara. Eso es proskuneo. ¿Y saben que no he visto yo animal más sincero? Incluso he visto a perros más sinceros que a seres humanos. En serio, no quiero ser pesado, pero de eso se trata. De simplemente acercarte a Dios con sinceridad y honestidad, celebrarle y besarle. Te invito a que te pongas de pie un momento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy podemos llegar a la conclusión de que la adoración no es para complacernos a nosotros mismos. La adoración se trata de complacerte a ti. Señor, perdónanos si nos hemos enfocado demasiado en nuestras emociones, en el qué dirán, en nuestro placer. Si hemos sido solo espectadores. Si hemos sido religiosos que critican la expresión de otros. Señor, perdónanos, porque tú eres digno de toda adoración. De adoración extravagante como la que David te ofreció, un hombre conforme a tu corazón. Muéstranos el lenguaje de tu corazón, muéstranos el lenguaje de amor que tú recibes. Quiero conocerte como nunca antes, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Señor, que cuando tú me mires veas hasta lo más profundo de mi ser, de mi corazón, mis pensamientos, mis intenciones, puedas agradarte, Señor, puedas agradarte. Señor, cuando tú me escuches, y cuando escuches no solamente lo que mis labios dicen, sino lo que mi corazón dice, lo que mis pensamientos dicen, pueda yo en verdad agradarte. Señor, cuando tú huelas mi adoración, sea un olor fragante, un olor grato. Señor, cuando tú gustes de mí, no sea yo tibio para causar náusea en ti, pueda agradarte. Señor, que cuando tú toques mi corazón de piedra sea transformado en un corazón sensible
Jesús, queremos adorarte, buscando solamente tu complacencia. Tu complacencia. No se trata de nosotros, se trata de ti. Señor, que en el mejor día de nuestras vidas podamos adorar de la misma forma que en el peor día de nuestras vidas, porque tú eres digno eternamente. Quiero que sepas que a Dios le importa, que a Dios le importas, que Dios se conmueve con tu sufrimiento, y es por eso que estás aquí hoy. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo, con tus labios y con tu corazón. Y dile conmigo: Señor Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Sálvame, Jesús. También sé que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Me entrego a ti por completo, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén.